Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio. El día de hoy vamos a abordar el tema referente a la devolución del crédito fiscal a exportadores y a entidades o contribuyentes que le venden con exclusividad o le prestan servicios con exclusividad a entes exentos. Los regímenes que en la actualidad están vigentes de acuerdo a la ley del impuesto al valor agregado, decreto 27-92, son 4. El primero es el régimen general, cuya base legal está en el artículo 23 y 23A de la ley del impuesto al valor agregado y 23 del acuerdo gubernativo 5-2013, que es el reglamento de dicha ley. El segundo régimen es el optativo, que está regulado en el artículo 24, 24A y 24B de la ley del impuesto al valor agregado y 24 de su reglamento. Y el régimen especial es el tercero, que su base legal está establecida en el artículo 25 de la ley y 26 del reglamento. Y por último tenemos la incorporación de otro régimen de devolución de crédito fiscal, que se denomina régimen especial electrónico, el cual tiene su base legal en el artículo 25 bis de la ley y que fue incorporado a través del decreto 4-2019 del Congreso de la República, denominada Ley para la Reactivación Económica del Café. Esos son los 4 regímenes de devolución de crédito fiscal que están establecidos actualmente en la ley. Vamos a analizar en forma general a qué se refiere cada uno de los regímenes para que tengamos un conocimiento integral de los mismos. Sin embargo, siempre he dicho que eso no exime la responsabilidad que tienen ustedes y la obligatoriedad que tienen como estudiantes de leer las bases legales que están establecidas en este caso en la ley del impuesto al valor agregado y su reglamento. Es necesario que ustedes lean la ley, la analicen y vamos a realizar un caso práctico al final de esta clase. Considero que no va a ser solo una clase, sino varias, en donde expongamos la teoría y la base legal, pero para que reafirmemos el conocimiento es necesario que planteemos un caso práctico para que entonces tengamos una mejor perspectiva de lo que se tiene que hacer. Y sobre todo, estimados estudiantes, que aquí está incorporado un servicio más para los contadores públicos y auditores, que es el dictamen fiscal para la devolución de crédito fiscal, valga la redundancia, del impuesto al valor agregado. Muy bien, entonces vamos a abordar el primer régimen, que es el general, régimen general, que, como repito, está establecido en el artículo 23 y 23A. El régimen general, estimados estudiantes, aplica a los exportadores y a los contribuyentes que presten servicios a personas exentas, que tengan derecho a la devolución de crédito fiscal acumulado en forma trimestral o semestral, susceptible de devolución siempre y cuando persista un saldo de crédito fiscal a favor. En la clase anterior explicábamos que para los exportadores, por no tener débitos fiscales con qué compensar los créditos, entonces se van acumulando los saldos en la contabilidad y por lo tanto entonces nace el derecho, de acuerdo a la ley, para que los exportadores soliciten su devolución en efectivo. Las principales características del régimen general son las siguientes. Las solicitudes se hacen directamente a la SAT.
Si procede, se devuelve el 100% del crédito fiscal. Si derivado de una auditoría tributaria por parte de la administración tributaria, valga la redundancia, si formula ajustes al crédito fiscal, les notifica y puede devolver la parte proporcional correspondiente. La devolución se hace efectiva a los 5 días hábiles siguientes a la recepción del informe de la SAT. Ahorita lo voy a explicar. 30 días hábiles. Muy bien, entonces aquí están un resumen de lo que establece el artículo 23 y 23A de las principales características. Primero hay que hacer una solicitud directamente a la administración tributaria. Segundo, si procede, se devuelve el 100% del crédito fiscal, previo a realizar una auditoría fiscal o tributaria por parte de la SAT. Si al analizar o al derivado de la auditoría, por ejemplo, estaban solicitando 3 millones de devolución y de esos 3 millones, de acuerdo a la auditoría tributaria, no procede 1 millón, entonces esos 2 millones que sí proceden le notifican al contribuyente del ajuste realizado, pues lógicamente para que ejerza su derecho de defensa, ¿verdad? Contemplado en el artículo 12 de la Constitución, es un derecho que tiene el contribuyente de poder manifestarse en contra de la resolución del ajuste formulado por la administración tributaria. Entonces, si derivado de la inconformidad del contribuyente se confirma el ajuste, o sea, que quiten de los 3 millones, en este ejemplo, 1 millón de crédito fiscal, y el contribuyente acepta la devolución de la diferencia, o sea, en este caso 2 millones, entonces le notificará y le puede devolver el Banco de Guatemala en 5 días hábiles siguientes a la recepción del informe de la administración tributaria. Quiere decir que la administración tributaria le envía el informe al Banco de Guatemala
y el Banco de Guatemala cuenta con 5 días hábiles para emitirle el pago al contribuyente. Pero la SAT tiene 30 días hábiles cuando se solicitan devoluciones por periodos trimestrales y 60 días hábiles para periodos semestrales para resolver si procede o no procede la devolución del crédito fiscal. Y por último, voy a borrar acá, ya no se ve en la parte de abajo. Para la devolución de crédito fiscal en este régimen, la SAT emite una resolución. Y esa resolución debe de ser notificada al contribuyente de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario. O sea, de forma personal deben de notificarle la resolución en donde le autorizan o deniegan la devolución del crédito fiscal. Entonces, aquí no se aceptan llamadas telefónicas, mire si le aprobamos, no. Aquí tiene que haber una resolución formal de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario. Deben de notificarle personalmente la resolución y debe de firmar el contribuyente de recibida la notificación de la resolución para que prácticamente tenga validez, ya sea por dos medios. Uno, para que ejerza su derecho de defensa y pueda manifestar su inconformidad por algún ajuste formulado al crédito fiscal originalmente solicitado, o aceptar el monto que se le va a devolver para que entonces la administración tributaria le dé el trámite correspondiente, envíe el informe al Banco de Guatemala y el Banco de Guatemala proceda a realizar el pago correspondiente. Ese sería el procedimiento así de forma general de cómo funciona la devolución en el régimen general, valga la redundancia. Muy bien, entonces ahora vamos a platicar algo sobre lo que es el régimen optativo, que es el siguiente. El régimen optativo tiene las siguientes características y requisitos. Primero, presentar solicitud a la SAT. Dentro de los primeros 10 días hábiles
voy a escribir y después los voy a comentar. Muy bien. Uno de los requisitos, el primero, es el presentar solicitud a la SAT dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes al vencimiento de la declaración mensual. El régimen general que vimos es la acumulación de crédito fiscal por periodos trimestrales o semestrales. En este optativo son mensuales. Comentamos que en el régimen general se necesita realizar una auditoría tributaria por parte de la Administración Tributaria o la SAT. En este caso, estimados estudiantes, aquí es donde remarca importancia nuestra profesión porque se acepta el dictamen de un contador público y auditor independiente. Es aquí el auditor o contador público independiente el que realiza la auditoría fiscal y su dictamen es el que se adjunta al expediente para que proceda el análisis de la devolución del crédito fiscal. Para poder estar como profesional activo en ese tipo de dictámenes, la misma ley del impuesto al valor agregado indica de que el auditor o el contador público y auditor debe de estar registrado ante la Administración Tributaria en un padrón de contadores públicos y auditores autorizados para emitir dictámenes fiscales de devolución de crédito fiscal. Es importante entonces que a ustedes tomen en consideración la relevancia que tiene nuestra profesión y es un servicio más que ustedes como futuros profesionales puedan considerar como prestación de servicios a los clientes o a los contribuyentes que los requieran. Y como punto 3 dice una declaración jurada que manifieste no haber recibido previamente devolución de crédito fiscal en efectivo, bonos o no haber compensado el crédito fiscal. Es importante también esta declaración jurada, pues no la podemos hacer nosotros como auditores, sino tiene que ser ante un notario público. Voy a borrar y vamos a poner otros requisitos y características que tiene el régimen optativo. Adjuntar copia de las declaraciones del IVA. Declaraciones que conste el monto solicitado. Y que ya fue reportado.
Muy bien, entonces el requisito número 4 es adjuntar copia de las declaraciones del IVA que consta el monto solicitado y que ya fue reportado. O sea, ahí tiene que aparecer en la declaración del IVA pues el monto crédito fiscal, ¿verdad? Esa es la base para poder realizar la solicitud de devolución de crédito fiscal, o sea, el monto base que está el contribuyente solicitando que se devuelva. Estar inscrito en el régimen de exportadores. En la administración tributaria existe un padrón de exportadores y por lo tanto se deben de cumplir los requisitos formales que establece la SAT para que figure el contribuyente como exportador, para que nazca el derecho de poder solicitar la devolución del crédito fiscal. Muchas veces se ha caído la devolución por descuido en este tipo de registros, o que se registraron pero no se han actualizado. Entonces también es importante que previo a realizar las solicitudes se constate que no estén en omisos, que esté actualizado en el registro o padrón de exportadores, que ahora con el RTU digital pues que esté actualizado. Tanto el contribuyente como el representante legal o propietario si es una empresa individual, ¿no? Extensivo que debe estar también al día el contador. Eso es lo que ustedes deben de considerar. Adjuntar el dictamen del contador público independiente sobre la procedencia del crédito fiscal. Pero acá, ojo con esto, mucho cuidado, estimados estudiantes. No es la hojita esa donde dictamina el contador público o el auditor que procede la devolución, sino debe de realizar una auditoría, en este caso de tipo fiscal, y el dictamen es especial de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Es un dictamen especial sobre la procedencia del crédito fiscal. O sea, al expediente se va a adjuntar el dictamen. Se puede adjuntar 1 o 2 o 3 hojas del informe, pero debe de estar respaldado por si la administración tributaria solicita el informe completo. Ojo, no los papeles de trabajo. Recuérdense que los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Acá lo que podría requerir la administración tributaria es el informe completo, ya sea corto o largo. Eso es lo que podría requerir, pero dentro de los requisitos solo está el dictamen. Puede ser la hoja, 1 o 2 hojas, en donde el contador público de auditor registrado y autorizado para emitir este tipo de opiniones manifiesta que procede la devolución de acuerdo a la auditoría realizada. Y otros requisitos formales del expediente que son fotocopia del DPI, fotocopia de la representación legal, fotocopia o impresión del RTU. Pueden pedirle una certificación de que conste en el padrón de exportadores. Todos esos documentos que se anexan al expediente deben de estar legalizados ante el notario. O sea, fotocopias autenticadas como nosotros los conocemos. Y de acuerdo al decreto 20/2006, si tiene y encaja dentro de los requisitos para actuar como agente retenedor del impuesto al valor agregado, ya sea porque la administración tributaria le haya notificado y lo haya asignado, o por los parámetros que establece el decreto 20/2006 del monto de exportaciones, automáticamente se constituye agente retenedor del impuesto al valor agregado. Entonces también debe de adjuntar su acreditación o la resolución en donde la administración tributaria le notifica la calidad de agente retenedor del impuesto al valor agregado. Esa sería también parte de los requisitos o características que tiene este régimen
optativo de devolución de crédito fiscal. Antes de pasar a la explicación de las principales características del régimen especial para concluir lo que constituye el régimen optativo, es importante que ustedes consideren que hay algunos procedimientos adicionales, como por ejemplo llenar los formularios respectivos que proporciona la Administración Tributaria para las solicitudes de devolución de crédito fiscal. Presentar una solicitud formal, un memorial de solicitud ante la Administración Tributaria. La Administración Tributaria resolverá dentro de un plazo de 10 días hábiles a la recepción del expediente y ahí va a resolver si procede o no procede de acuerdo al análisis respectivo. En este caso considerará, en vez de enviar a sus funcionarios o empleados a realizar una auditoría tributaria, aceptará el dictamen u opinión emitida por el contador público y auditor independiente que realizó una auditoría tributaria. En vez de la SAT lo hace un particular, o sea, un profesional individual o jurídico que se dedique a la prestación de servicios de auditoría. Lo resolverá dentro del plazo de 10 días hábiles. Posteriormente, la SAT enviará el aviso al Banco de Guatemala para que devuelva el 100% del crédito fiscal acumulado y demostrado en el expediente, ¿verdad? La SAT notificará al contribuyente mediante resolución formal, o sea, tiene que ir un notificador de la Administración Tributaria al domicilio fiscal o comercial del contribuyente, le lleva la resolución y tiene que firmarle de recibido. Y 6, el Banco de Guatemala, llenando todos esos requisitos, pues devolverá en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la recepción del aviso enviado por la Superintendencia de Administración Tributaria al Banco de Guatemala. Estos serían los requisitos establecidos en la ley. Recuérdense que hay requisitos también administrativos que son importantes que ustedes ingresen a la página de la SAT y puedan ustedes obtener todos los requisitos administrativos adicionales a los que están establecidos en la ley del impuesto al valor agregado y también su reglamento. Bien. Ahora sí, vamos a pasar a explicar en qué consiste o las generalidades y características del régimen especial contemplado en el artículo 25 de la Ley del IVA. El régimen especial de devolución de crédito fiscal para los exportadores, estimados estudiantes, aquí remarca una característica especial. En los dos anteriores que hemos comentado, el general y el optativo, las solicitudes se presentan ante la Administración Tributaria. En este régimen especial no, sino la solicitud se realiza al Banco de Guatemala. Y dentro de las solicitudes se debe hacer constar el monto que se solicita de devolución. El 75% del crédito fiscal puede ser devuelto cuando el monto sea hasta 500,000 quetzales. Mientras que si sobrepasa el crédito fiscal acumulado de 500,000 quetzales, entonces solo el Banco de Guatemala le devolverá el 60% del crédito fiscal. Entonces el 75% cuando el monto sea hasta 500,000 y el 60% cuando sea mayor de 500,000. El Banco de Guatemala deberá abrir una cuenta especial de fondo IVA para la devolución de crédito fiscal, o sea, tener los fondos ahí suficientes para poder hacer efectivos esas devoluciones. La SAT informará al Banco de Guatemala si el contribuyente que solicita la devolución está inscrito en el registro de exportadores y sobre todo si está actualizado. Y otra característica es de que los contribuyentes deberán cumplir con lo establecido en el artículo 26 del reglamento. ¿Y qué dice el artículo 26 del reglamento? Lo vamos a leer así de forma rápida.
Dice que debe estar actualizado en el registro de exportadores. Los contribuyentes, para mantener actualizado su registro, deberán presentar a la Administración Tributaria la declaración jurada de actualización del mismo. En esta declaración consignarán la información de las ventas declaradas durante el semestre anterior, por el cual recibieron devoluciones de crédito fiscal por parte del Banco de Guatemala, especificando las ventas locales, las ventas de exportación y el total de ambas ventas y el monto de devoluciones recibidas que declararon como débito fiscal en el periodo en que recibieron dicha devolución. Deberán acompañar fotocopias certificadas por su contador de los folios del libro mayor en los que consten las ventas por exportaciones efectuadas en los semestres vencidos en junio y diciembre de cada año. Dicha declaración se presentará por los medios y mecanismos que la SAT ponga a disposición de los contribuyentes. La nómina de quienes conserven su condición de inscritos dentro del régimen especial de devolución será trasladada por la SAT al Banco de Guatemala dentro de los 5 primeros días hábiles de los meses de febrero y agosto de cada año. Muy bien, entonces ahí hay requisitos que deben de actualizar la información en el padrón o registro de exportadores para poder optar a solicitar la devolución del crédito fiscal acumulado. Voy a borrar y vamos a anotar otros requisitos que deben de cumplir los que tengan el régimen especial regulado por el artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Muy bien, este régimen especial, estimados estudiantes, tiene la característica que las exportaciones no son en un 100% las que realizan esos contribuyentes, sino también tienen ventas o prestaciones de servicios en el mercado nacional o en el territorio nacional. Por lo tanto, el porcentaje que no pueda ser acreditado porque no hay débitos fiscales, o sea, los débitos fiscales no absorban en la totalidad del crédito fiscal, derivado de que una parte de los ingresos son de exportación, entonces se encajan en este régimen especial. Por eso acá dice tener ventas anuales en donde un 50% más lo destinan a la exportación. ¿Qué significa eso? Que si tienen ingresos de 1 millón de quetzales anuales y de ese millón el 60% de las ventas las destinan para el mercado exterior, quiere decir entonces que un 40%
sí generan débitos fiscales porque los comercializan en Guatemala. Pero ese 40% de los ingresos que generan débitos fiscales no logran compensar el 100% de los créditos fiscales. Entonces, por lo tanto, siempre va a haber un porcentaje de crédito fiscal que debe ser objeto de análisis para la devolución del crédito fiscal. Otro requisito es estar inscrito en el régimen especial, ¿no? Los diferentes regímenes se deben de, los contribuyentes deben de inscribirse, o se inscriben en el régimen general, en el optativo, en el especial o ahora en el especial electrónico. Que un porcentaje menor al 50% no se pueda compensar con créditos y débitos. Es lo que explicábamos, el 40% de las ventas que se hacen en Guatemala no logran cubrir los créditos fiscales en su totalidad o compensarse. Por lo tanto, se va a ir acumulando un monto de crédito fiscal que es el que solicita el contribuyente que se le devuelva. Y ya leímos el artículo 26 del reglamento, en donde indica que se debe de actualizar cada 6 meses la información del exportador. Ese requisito sí es importante que ustedes, como futuros asesores, contadores, auditores de algún exportador, deben de tener y mantener al día la información. Principalmente evitar los omisos. Y por último vamos a explicar así en forma general, repito, ustedes deben de leer constantemente la ley. El artículo 25 bis del decreto 4/2019 del Congreso de la República, Ley para la Reactivación Económica del Café, le da vida a un nuevo régimen para que los contribuyentes puedan efectuar la solicitud de devolución de crédito fiscal. Básicamente, tienen que tener las mismas características del régimen general en relación a que los ingresos totales anuales del año calendario sean generados en un 50% más por actividades de exportación. O sea, aquí vamos, régimen especial electrónico. Entonces, uno, que sus ingresos anuales sean generados en un 50% o más de exportación. Si el porcentaje es menor, que se justifique que no se pueden compensar en su totalidad con débitos fiscales. Emitir facturas electrónicas. FED. Facturas electrónicas. Ese es otro requisito. Y el cuarto sería utilizar un sistema electrónico
Muy bien, entonces indica que sus ingresos anuales sean generados en un 50% más de exportaciones. Si el porcentaje es menor a ese 50%, que se justifique por qué no se pueden compensar en su totalidad con débitos fiscales. Bueno, por obvias razones, en los débitos fiscales no van a cubrir los créditos, ¿verdad? Pero se debe de justificar no tanto en la solicitud, sino documentalmente, ¿verdad? Que no se ha podido compensar el 100% del crédito fiscal y por lo tanto pues hay necesidad de solicitar la devolución. Emitir facturas electrónicas. FEL es un requisito indispensable y utilizar un sistema electrónico de registro de operaciones contables. Acá pues también debe de tener un sistema de contabilidad electrónico para poder mandar información a la administración tributaria si así lo requiere, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes consideren que acá el andamiaje más que todo se basa en plataformas electrónicas, ya no tanto manuales, ¿verdad? Déjenme decirles que hay empresas exportadoras que todavía utilizan sistemas manuales, o sea, eso no nos debe de extrañar. Pero en este caso sí es un requisito en que ya utilicen algunos para el registro de sus operaciones sistemas computarizados o software contable.